mi invitado o el invitado que tenemos esta noche lo que ha traído. O sea, lo enfoco, ya muestro. Alguien que trae esto es porque tiene una enorme... yo le diría, le quema la necesidad de explicar. Tiene una vocación de profesor, además de ser médico, cerebro, corazón, bueno, debe ser tráquea, una parte de la tráquea. Una arteria. Arteria, perdón, mirá, bueno, está bien, una arteria. Pero además escribió, entre otras cosas, este es el 2, aquí lo tenemos, Historia Clínica 2, ¿te lo muestro ahí? Ahí está, Historia Clínica 2. El doctor Daniel López Rossetti, seguramente ustedes lo habrán escuchado más de una vez, hay que investigar sobre la historia clínica, entre otros, de Sarmiento, de Belgrano, de Tita Merello, de Freud, de Beethoven, de Leonardo, de Discépolo, de Tutankamón, de Darwin, o incluso el primero que lo tenemos ahí, Napoleón, Alejandro Magno, así de algunos que recuerdo de memoria. ¿Cómo andas, Daniel? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Me impactó, estábamos hablando un minutito fuera del aire, me decías que los médicos, ustedes los médicos son naturalmente, concentran su saber en una sola cosa, que es el arte médico o la ciencia médica, pero que, me lo dijiste con cierta humildad, te consideras en algunas otras cosas medio bruto y que tenés que todo el tiempo ir leyendo para combatir, digo, esa falta de conocimiento. Sí, lo dije con todas las palabras. Me costaba decírtelo, porque no, un tipo como intelectual, médico, escritor, que te consideres así. Bueno, pero es que realmente por formación, el médico, digo por mí, no por el resto de los médicos, uno es bruto, porque ha estudiado siempre medicina, biología, células, y después cuando la vida te da la oportunidad de aplicar la ciencia, porque la medicina utiliza el bagaje de la ciencia, pero es aplicar la ciencia, la medicina no es ciencia. Ajá. De hecho, la ciencia muy probablemente sea un conjunto de verdades transitorias. Es una definición de ciencia que me gusta porque fomenta la humildad. Es un conjunto de verdades transitorias. ¿Vos sos parte de una ciencia rupturista o acumulativa? Lo medicinal, llega algo, lo médico, llega algo, rompe y tiramos a la basura todo lo que estaba antes, o se acumula, porque la filosofía es acumulativa, pero la física es rupturista. O sea, contame. Siempre vas utilizando las herramientas que podés. O sea, y es como en psicología. ¿Cuál es la escuela de psicología que funciona para un determinado paciente? ¿Cuál es que es la gestáltica, el psicoanálisis? ¿Qué tipo de terapia? Pero en realidad lo más potente es el vínculo que se establece con el paciente. Y ahí vos tenés una cantidad de herramientas y verás cuál utilizás en cada cosa. Lo que sí es cierto, que la medicina va avanzando, a veces a pasos agigantados, pero transferir el conocimiento científico a la relación médico-paciente para lograr la mejoría de ese paciente depende de factores bilaterales, diádicos, de la relación del uno con el otro, que excede al libro de medicina. Empezamos a hablar un poco de tus libros y un poco vamos a ir ligándolo del repaso histórico. Permitime el 1, por favor. Sí, sí. En el Historia Clínica 1, que aquí lo tenemos, vuelvo a mostrarlo, tenemos a Jesús, tenemos a Perón, tenemos a Martín, al Che Guevara, Alejandro Magno. Vamos a tirar a Borges, por ejemplo, a Napoleón. Vamos a tirar vamos a contextualizar a Alejandro Magno. Tipo 300, 400 años, no recuerdo ahora, pero antes de Cristo, con su estrés típico por sus combates y sus luchas permanentes, luchas internas, no sabía si lo estaban traicionando, si el que estaba al lado, no recuerdo si era Parmenión o alguno de ellos le iba a clavar un puñal en la noche, dormía custodiado porque lo podían envenenar. O sea, murió joven, murió creo que a los 33 años, murió Alejandro, conquistando medio mundo, atravesando los desiertos. Y un tipo de hoy, taxista, que salió a las 6:30 de la mañana, comió 2 medialunas de parado, un café, tratando de juntar la guita para pagar el alquiler, llevar unos mangos, quilombo con la mujer, problemas con... El estrés es exactamente igual. No sé si había un estrés antes y difiere del estrés de hoy. ¿Es la enfermedad de esta época el estrés y en esa época también había o es un invento nuevo el estrés? Alejandro existió siempre, toda la vida. Lo era antes, lo es hoy. El tiempo de la vida moderna, la velocidad de los acontecimientos, juega en contra del manejo del estrés. No es igual el de un Alejandro Magno que el de un taxista hoy.
No se puede comparar. Primero, porque el estrés comienza con algo que se llama percepción. Percepción no es lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. Percepción no es lo que sucede, sino es lo que yo creo que sucede. La realidad no existe sino en tu mente, en tu cerebro. De hecho, no existe el universo si no existe tu cerebro. ¿Cuál es el universo de una hormiga? Existe el universo porque vos, yo, como seres humanos, tenemos el entendimiento o la cognición de algo que existe. Ahora ese algo que existe lo percibe una parte de nuestro cerebro que se llama lóbulo frontal, que está acá, y particularmente el lóbulo prefrontal. Este es el cerebro nuestro cerebro, y me decís que esta es la parte de enfrente del cerebro. Sí, esto es lo que está por encima de los ojos, atrás de la frente, acá. Y esto es capacidad de tener juicio, razonamiento, memoria, plan de ejecución. Si se me daña el lóbulo frontal, dejo de tener filtro, como decimos en el día a día. ¿Puedo decir cualquier cosa o me puedo...? Alejandro es esto. Sin esta parte no existe Alejandro. Todas estas partes son de mamíferos inferiores. Genial, pará. Somos lo que somos por esta parte del cerebro. Solamente. Esto nos da cultura. Esto nos da entendimiento del día a día y de la cultura. Por esto entiendo... A ver. Esta es la parte interior del cerebro. Esto es lo que sigue a la médula espinal, lo que tenemos en la columna que va abajo. Todos los nervios del cuerpo salen por acá. Esta parte, la parte de adentro del cerebro, que sería el corazón del alcaucil, que es realmente lo que siente, es el área que se llama emocional. Cada parte de estas tiene funciones específicas. Anda la parte emocional. Amor, ira, odio, ¿lo siente qué parte del cerebro? La ira está acá adentro. Esto se llama lóbulo temporal. En el medio del lóbulo temporal hay algo que se llama amígdala cerebral, que no es la amígdala... Cuando te pones muy loco, que parece que se te inflan las venas y te tiembla acá, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es una sensación como que viene... ¿Por ira? Por ira. ¿Por ira? Sí. En la ira se somatiza. Una emoción tiene, Alejandro, 3 componentes. Una emoción no es nada más que un sentimiento. Una emoción son 3 cosas. Supongamos, la emoción más antigua, cuando éramos hombres mono, la primera emoción evolutivamente más vieja, la más antigua, era el miedo. El miedo no es sonso. Justamente porque existió miedo, no nos comió un tigre dientes de sable y estamos acá haciendo el programa. Si no, no hubiese existido supervivencia. El miedo es la primera emoción ancestral, donde yace ahí en el medio, en algo que se llama amígdala cerebral. O sea que el miedo nos protegió como especie. El miedo no es sonso. Las patologías del miedo, la ansiedad, el ataque de pánico, las fobias, el síndrome de ansiedad generalizada y el estrés postraumático son patologías del miedo. Perdóname, pero y ahora seguís con el cerebro, porque me abrís un montón de ventanas que me encanta. Entonces el miedo en el hombre le lleva cientos de miles de años a la razón. Por supuesto. Por eso la emoción es cuando te viene la ira. Mira, la historia de nuestra especie, supongamos que es 1 metro de longitud, 99 centímetros con 9 milímetros es emoción y el último milímetro es razón. No es cierto que seamos seres racionales. Somos seres emocionales que razonan, que no es lo mismo. Por eso la emoción, y la llamada emoción básica, como las que comentaste, la ira, la alegría, el asco, son emociones que se llaman básicas. Y las compartimos todos. Porque en cualquier cultura, yo comparto el asco y la ira de con cualquiera. Con un africano, con un oriental. Porque es parte de un programa neurobiológico. Todos sentimos esa misma emoción, seamos de la cultura, de la raza que seamos. Y vos dijiste, creo que muy humildemente, esto de un africano, etcétera, porque exactamente es así. Porque la cara de miedo es una forma de comunicación no verbal que es biológica, ancestral, y se necesita para que otro me entienda. Este cerebro tiene 3 cerebros. Un cerebro reptiliano, que es el más antiguo, cuando todavía no éramos mamíferos, que es la parte interior, donde existía la ira.
un cerebro de mamífero, pero todavía no nosotros, sino de mamífero superior, pero todavía no nosotros, donde aparte de tener emociones, nos conectábamos socialmente con los de al lado. Y después está el cerebro moderno, el que tenemos hoy, que es el lóbulo prefrontal, el cual nos agrega a la emoción básica la razón. Nos permite articular la emoción con la cognición. ¿Cuánto tiene ese cerebro moderno? Esa parte moderna del motor. Probablemente... ¿Ese modelo, cuántos años tiene ese agregado del motor? Mirá, posiblemente independientemente de la existencia de Dios, que no lo vamos a dilucidar acá y mucho menos yo, Dios nace a la cognición o al entendimiento probablemente hace unos 130.000 años atrás, no más, cuando nuestra historia puede ser de 5 millones de años. ¿Por qué? Antes, cuando íbamos en grupo, hace 200.000 años, alguien se moría, caía al piso, lo miraban y seguían de largo. En un momento dado, Neandertal, Pekín, Cromañón, quizás 120, 100.000, 140.000 años atrás pasó algo trascendente. Se moría alguien, lo miraron y no lo dejaron solo, le dejaron sus enseres, su flecha, su arco, su hacha, su mochila, y después lo enterraron. Después lo enterraron, claro. ¿Qué pasó? Ya no era lo inminente del presente. Existía en el entendimiento cerebral la condición de algo que trasciende a lo inminente o presente, que es lo trascendente. Lo trascendente es el más allá. A algún lado va. Esa cognición de algo superior o trascendente se descubre cuando aparecen los primeros ritos ceremoniales. Y eso tiene una historia de alrededor de 130.000 años. Ahora, el pensamiento y la razón, como la conocemos nosotros, es mucho más moderna. La televisión, ¿cuántos años tiene? 50 años, 60. La tableta que tenés ahí, ¿cuánto tiene? Nada. 5, 6. Imagínate lo que hemos vivido, y vos dijiste algo que es el emergente de este lóbulo frontal, que se llama cultura. La cultura trae un montón de beneficios y algunos que no son beneficios. Ahora, pocas veces, y mira que entrevisto hace muchos años, entrevisté a una persona tan didáctica. Déjame tirártelo como un piropo. Ahora déjame preguntarte algo, por ahí suena muy estúpido, pero por ahí termina siendo una buena pregunta. Si este cerebro, que es nuestro cerebro, fue evolucionando desde una parte reptiliana a una parte mamífera y luego a una parte moderna o de cultura, que es la parte frontal, ¿se permite creer que este cerebro podría seguir evolucionando a una parte, no sé, al hombre nuevo? ¿A un hombre más espiritual o a un hombre más, más sensible o a un hombre perceptivo, a un hombre, no sé, a un nuevo ser? Porque esto es moderno. Digo, tal vez en 1000 años hayamos desarrollado otra parte del cerebro o hagamos funcionar una parte del cerebro que aún no hacemos funcionar, o ya hacemos funcionar todo el cerebro. ¿Hay una parte de todo este motor que aún no hayamos investigado? Tu pregunta es la pregunta. E.T., el extraterrestre, tenía un cerebro así. Entonces tenía telepatía, tenía una cantidad de funciones. La respuesta a tu pregunta yo no la tengo, te lo adelanto. Pero teóricamente, en lo que se llama teoría de la evolución, es probable que esto haya dejado de desarrollarse en estos términos, producto de que la cultura empieza a modificar el propio funcionamiento del cerebro. Esta es la única estructura que se modifica a sí mismo e interactúa con otros cerebros que lo rodean. Entonces se produce una ruptura en la cadena evolutiva. La respuesta a tu pregunta, visto de lejos, probablemente sería que cada vez, al aparecer nuevas estructuras del cerebro, aparecen nuevas funciones y a su vez se controlan las inferiores. Con lo cual, si acá yo controlo mi corazón, frecuencia cardíaca, presión arterial, respiración, acá controlo mi emoción, acá controlo mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, mi sensibilidad superficial. Con esto veo, esto que está verde acá, es la pantalla donde los ojos envían la imagen. Y acá pienso, y si es pienso, luego existo, tu razonamiento es excelente. Vos lo que estás diciendo, Daniel, si esto sigue creciendo, ¿se agregan funciones nuevas? La respuesta sería que potencialmente sí. Eso no lo sabemos, pero quienes se especializan en la teoría de la evolución, en la teoría moderna de la evolución, dicen que el hombre ha roto la cadena evolutiva por el efecto de la creación del intelecto
y su subproducto que es la cultura. Antes de pasar al corazón, sigo con el cerebro, ¿no? Pienso en la evolución del hombre como especie y pienso en el Homo sapiens en el cual estamos hoy parados, pero pienso también en la evolución, pienso en el Homo faber, o pienso en el Homo habilis, o pienso en el Homo videns. Viste que ahora se dice que lo presenta Sartori, el hombre de la imagen, o sea que vivimos en un mundo de imágenes, un mundo absolutamente evolucionado. ¿Cómo hacemos los tipos de 43? Por ejemplo, mi mamá tiene 72 y el otro día me preguntó cómo ver películas en YouTube. Y a mí me sorprendió. Digo, qué bárbaro, porque una mujer de 72 años que tenga la capacidad, y lo admiro en Mirta Legrand, la capacidad que Mirta tiene de googlear y de buscar. Mi cerebro no me da para adaptarme rápidamente a los cambios que hoy en la tecnología me propone el mundo. Tengo una Play 4 y tengo un arcade en mi casa. Nunca jugué a la Play 4, pero me mato jugando Pac-Man y Galaga en el arcade. ¿Qué pasa con el cerebro cuando hoy, cada 20 minutos, me están obligando a aprender algo nuevo? En la Edad Media, vos me dabas una espada y si yo era soldado, iba a combatir 130 años con esa misma espada. No me cambiaban las cosas. Tomaba agua al mismo vaso, veía lo mismo y escuchaba lo mismo. Ahora me cambia todo el tiempo, todo. O sea, me vuelve loco. No sé, yo voy a un banco y no sé pagar un impuesto que no sea por caja. Quiero pagar un impuesto por caja, no sé, no me pongas a esa máquina de mierda a poner número, a poner una clave, no lo sé, me pierdo, cobrame en una caja. ¿Qué pasa con el cerebro con el cambio constante? Tu preocupación es la de muchos y de hecho es la mía. Y la frontera final no es biológica, es filosófica. No tenemos por qué saber todo. Esto es lo primero. Si recién decimos que en pocos años apareció todo esto, el avión tiene 120 años, 130 años, todo lo que existe en términos tecnológicos es más que reciente. Sí. ¿Te imaginas lo que va a pasar dentro de 20 años? No, no tengo ni idea. Yo me recibí de médico hace 30 y pico y tuve que hacer un curso de biología molecular para estar al tanto. No existía la biología molecular cuando yo estudié medicina. Última pregunta del cerebro y paso al corazón. Tema que a mí me preocupa, creo que no sé si alguno... Tema la muerte. ¿Hay alguna parte del cerebro que capte o entienda la finitud del ser? Porque como vos dijiste, en un momento el hombre caminaba y de pronto cayó uno y empezaron a dejarle sus enseres y luego se lo empezó a enterrar. Hasta que en un momento incluso se dejaron de perseguir rebaños o manadas y se asentaron y nace la ciudad y ahí nos cambia. ¿Capta alguna parte del cerebro la muerte? ¿Logramos entender qué es la muerte en algún punto o nada? La pregunta que haces es una pregunta de oro, que es ¿qué es la conciencia? La conciencia es la consecuencia y epifenómeno de toda una función complejísima que hasta donde sabemos es la más compleja del universo. ¿Te acordás cuando dijimos que el universo no existe sino desde nuestra propia óptica? Sin esto no existe universo. Aún teniendo todo esto, sin esto no existe cognición, no existe entendimiento, no existe Alejandro. Sin el lóbulo frontal. Cada pregunta tuya, vos te llamás Alejandro como Alejandro Magno y te interesó aparte porque te gusta mucho la historia. Y cuando preguntás a Alejandro, debe existir hasta motivos psicológicos y emocionales por el cual Alejandro te interesa. ¿Qué le pasó a Freud? Cuando vino su hermano, en el consejo de familia, tuvieron que decidir el nombre de quien vendría. Y él había propuesto para su hermano Alejandro, porque estimaba mucho la historia de Alejandro Magno. Si vos me preguntás la noción de muerte, el hombre tiene dentro de la conciencia noción de finitud. Lo que pasa que un tercio de la vida estamos durmiendo. Un hombre de 60 años durmió 20. ¿Qué pasó esos 20? Y es un secreto. Claro, no sé qué pasó esos 20. No lo sabemos. Tremendo. Me lo haces ver así y mañana pongo el despertador a las 4:30 de la mañana. ¿20 años un tipo de 60? Y dormís un tercio de la vida, así de simple. Terrible eso. Déjame preguntarte, me quedaría ahora, Daniel. Hay un juego para los cuarentones que se llama Gálaga.
Voy a poner el ejemplo del Gálaga. En realidad me pasó con el Sebius, pero también con el Gálaga. El Gálaga. Los que tenemos más de 40 jugábamos el Gálaga y en un momento dado una nave venía, te tiraba como un rayo, te capturaba la nave que vos tenías abajo, la dejabas capturar a propósito, se iba dando vueltas, acoplaba, después vos matabas la nave captora y tu nave volvía y se ensamblaba con la que vos tenías jugando, entonces tenías doble tiro. Ahora, ¿de dónde salen? La pantalla del Gálaga te van saliendo como abejitas de todos los costados y vos vas corriendo y vas tirando con la palanca. El otro día me puse a jugar a Gálaga después de... Lo jugué hasta los 13, 14 años en un Sacoa, en Necochea, en la Peatonal 83, y pasaron 30 años y yo no había jugado a Gálaga, pero 30 años reales. Nunca en mi vida había tocado y había jugado a Gálaga. Vuelve el arcade, me pongo a jugar Gálaga, Daniel, y te juro me emociona decirlo, o sea, me acordaba, había como un enano en la cabeza, me decía, salen 30 a la derecha. Iba a la derecha y salían las 30 mosquitas. Guarda que te tira acá. Y era como que me iba cantando, después de 30 años, los detalles del juego. ¿Cómo carajo cómo un cerebro se acuerda 30 años después algo tan nimio como de dónde o cómo se te van a mover en un arcade las moscas en un juego como el Gálaga? ¿Qué pasa con eso? ¿Guarda el cerebro eso? Cuando sucede un hecho, al hecho lo rodea todo lo contextual. Y lo contextual está grabado por la emoción. La emoción se graba en otra parte del cerebro, en varias, en realidad interconectadas, son circuitos, que se llama hipocampo, que es una parte que también está acá, que rodea a la que maneja la ira y el miedo, que es la amígdala. O sea, cuando un hecho está acompañado de emoción, te acordás todo el contexto. Vos lo grabaste emocionalmente. Por eso nos acordamos dónde estábamos cuando hizo el gol Maradona en Inglaterra, casi todos. Por el grabado contextual. ¿Dónde estábamos cuando cayeron las Torres Gemelas, que golpearon, que chocaron los aviones? Vos le preguntás dónde estabas y todos recuerdan el momento donde vieron el segundo impacto. Y el que estuvo cerca de la AMIA va a escuchar la explosión de un taxi, de un motor a explosión, y se va a acordar de ese momento. Porque trae a la memoria del momento presente lo que atávicamente grabó contextualmente. Vos no te acordás con conocimiento o razón, te acordás con emoción. Vos sos más, yo soy más de Star Trek, vos sos más a lo mejor de Star Wars, la guerra de las galaxias, de que la fuerza te acompañe. Sí. En esas películas hay tanto de psicología y funcionamiento neurológico que es verdaderamente asombroso. Lo que vos comentás se grabó emocionalmente, está en el tuétano de tu emoción. No es raro que te acuerdes de eso. Háblame del corazón, ¿no? Esto evolucionó o empezamos, me hablabas del cerebro, ahora quiero hacer un repaso de tus libros, Daniel, pero ¿qué pasó con esto, con el corazón? Mostrar el corazón, porque además sos cardiólogo, ¿no? Ante todo, lamentablemente hace unos días falleció el esposo de Candan Bers, y un muchacho joven de 46 años jugando al fútbol. ¿Qué pasa con eso? Digo, que yo lo tengo acá, todo lo tenemos latiendo y digo, por favor, o sea, seguí así como estás, no se te ocurra fallar. Contame del corazón. ¿Te acordás cuando decíamos, si la historia de nuestra especie es 1 metro de largo? En un momento, 99 centímetros, 9 milímetros es todo emoción, y después aparece la razón. Sí. Con la razón aparece el intelecto y la cultura. Quiere decir que fuimos y somos emocionales casi toda nuestra especie. Ahora, en un momento, y no se sabe bien por qué, esto estalló como un Big Bang en serio. Y estalló y apareció el Homo sapiens. Y esto fue más rápido evolutivamente que esto. No. Entonces, ¿qué Pará. Con la aparición del Homo sapiens, que es lo que somos hoy, Homo sapiens, o Homo sapiens sapiens, esto avanzó más que el corazón. Tenemos un corazón viejo para un cerebro demasiado evolucionado. Vivimos con un corazón viejo y un cerebro moderno, que sobreexige al corazón. El corazón tiene 3 grandes arterias solamente y después ramas más chicas. Si alguien fabricase un corazón actual, tendría tantas arterias que aunque una se tape, casi no te enterarías. Lo que pasa que la evolución, la explosión del Big Bang, del verdadero Big Bang, que es el del cerebro, ha dejado atrás evolutivamente. Es como que este es un corazón modelo neandertal y este es un cerebro modelo sapiens.
Entonces, esto produce tensión y estrés que este no está habituado a vivir. No te puedo creer. ¿Sabes cuánto late esto? 100.000 veces por día. 3 millones de veces por mes. 36 millones de veces al año. En 10 años, 360 millones de veces. Calculá tus latidos. No, estoy entre emocionado y asombrado. No sé si bajar el ritmo de mi cerebro o empezar a cuidar esto que está más viejo. Depresión e infarto van de la mano. Googleá causa de muerte de Discépolo. ¿Y qué te va a decir? Está en tu libro. La ¿Está farándula. en el 1 o en el 2? En el 2. En el 2. ¿Qué te van a decir? Acá está. Murió. Este libro, después de escuchar a Daniel, mañana ustedes van y tienen el 1 y el 2. Porque acá hay un montón de explicaciones. Después les voy a contar también lo que hizo Daniel para escribir esto, el doctor. Esto tiene años de estudio. Años. Acá está la historia clínica, por ejemplo, de Tutankamón. Se fue al Cairo. O sea, porque hay que investigar a Tutankamón. No tenés, si vos lees sobre Belgrano, te vas al museo y buscas las cartas, buscas documentos históricos, lo encontrás. Fíjense los nombres que aparecen en el 1. Y ahí lo van a encontrar. Miren, ahí lo tenés a Alchea, San Martín, Alejandro. Lo tenés a Jesús. López Rossetti trabajó sobre la causa de la muerte de Jesús. Claro, la Biblia nos enseña una punta de lanza en el costado, en la zona intercostal, crucificado, pérdida de sangre. Ahora, el estrés que vivió Jesús, bueno, lo analiza el doctor. Fíjense quiénes aparecen: Juan Domingo Perón, Eva Perón, Borges. Bueno, brillante, Daniel. Este es un laburo tuyo que hay que reconocer. Te interrumpí un segundito y sigo porque quería vender tus libros. Me estabas hablando de lo que va de googlear. Googlea Discépolo. Y te van a decir que murió al lado, en su departamento de la calle Callao, con Osvaldo Miranda, con Troilo, con Tania, con las hermanas de Tania, y que murió de tristeza. Entonces yo empiezo ahí, voy a hacer la historia clínica de Discépolo y digo, ¿se puede morir de tristeza? Un médico tiene que buscar en el certificado de función la causa. Y empezando a darle vuelta, depresión e infarto van de la mano. Discépolo era un hombre enormemente emocional. ¿Viste cuando decimos esto, razón y emoción? Que la emoción es muchos más años y mucho más pesada que la razón. La razón es un fenómeno psicobiológico novel, nuevo. Si vos lees los tangos de Discépolo, encontrás la causa de muerte. La tristeza, la melancolía y la depresión. ¿Pero por qué? En varios tangos. Sus tangos son biopsias emocionales. Fíjate, 1. Vos tenés a Freud, que en sus tópicas va a definir el inconsciente, el preconsciente, el inconsciente, el ello, el yo y el superyo. Pero ¿qué más unidad que decir uno? Uno es la integridad total. Y fíjate lo que dice Discépolo en su tango. Y relaciona en Discépolo cuánto más hay de emoción, con lo cual hay dolor, tristeza, melancolía y depresión, cuánto hay más de emoción que de razón. 1, vos, entero, ego, yo, superyo. En 1. En 1. Busca intensidad, pletórico. Uno busca lleno, pletórico, de esperanza. ¿Qué más irracional que la esperanza? Uno busca lleno de esperanza. El camino, el sendero, que los sueños. ¿Qué más irracional que un sueño? Que un sueño prometieron. ¿Qué más emocional que una promesa? A sus ansias. ¿Qué más irracional y emocional que el ansia? El ansia es ansiedad. Del inglés, del anglosajón, anxiety. Y es el Angst del alemán, angustia freudiana. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Ahí viene la única palabra racional del lóbulo frontal, sabe, de conocimiento. Todo lo que sigue, sabe, es emocional. Que la lucha, pelea, es cruel, durísima y mucha, pero sigue y lucha y se desangra. ¿Por qué el color rojo de la emergencia? ¿Por qué esta pantalla, esto se prende rojo para que vos lo mires? ¿Por qué es rojo y no de otro color? Porque aprendimos cuando éramos hombres mono que el rojo era la muerte, porque te desangrabas y era muerte. Los colores no son casuales. Pará.
El color del tali o el color de una sirena de una ambulancia roja me refiere a una emoción... ancestral de millones de años atrás. ¿Está ligada a la sangre? Sí, porque el hecho de saber que podés morir es cuando te desangrás. Lucha y se desangra, dice Discépolo. La oscuridad te saca luz, no podés ver. ¿Dónde hay más miedo que en la oscuridad? ¿Y cuándo viene la tranquilidad? Cuando vienen los colores cálidos, el amanecer, el azul. ¿Y cuándo te sentís bien? Cuando te sacás los zapatos y caminas en el pasto, en la hierba, porque éramos hombres monos. Lucha y se desangra por la fe, que es más irracional que la fe, que lo empecina. Entonces vos te fijás que, ¿qué dice Discépolo? Como si fuera una bisagra, que se articula, Alejandro, en el medio, con la palabra sabe. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Todo emoción. Esa emoción negativa, vos sabés que para infartarte tenés que ser hombre. Los animales no se infartan. ¿No mueren de infarto los animales? No, es una rareza. Esto es una arteria. Y supongamos que es la arteria coronaria. Las arterias coronarias son las del corazón, sí, porque van de arriba para abajo como corona. Por eso se llaman coronarias. Esto se rompe, esto que es la placa de ateroma, y cuando se rompe, la sangre que pasa por acá, igual que cuando te afeitás, ¿viste? Y te cortás, se coagula. Cuando se coagula, se tapa, no pasa más sangre, deja de vivir esa parte del músculo cardíaco, se llama infarto. Uno de los principales motivos que colaboran a la ruptura de la placa de ateroma son las emociones negativas, de las cuales la ira y la depresión se relacionan. La ira aumenta entre 2,5 a 3 veces la posibilidad de infarto. O sea que no es casual que emoción negativa y ruptura de placa. Y metafóricamente, eso le pasa nada más que al hombre. La parte interna de nuestras arterias coronarias, que se llama endotelio, que es como un celofán finito, es el lugar, la interfase donde el sufrimiento se hace carne. Quien no sufre no se infarta. Los perros no se infartan, tienen arritmias, tienen otros problemas cardíacos. Pero para generar un infarto experimental en un perro tenés que tapar la arteria con una pinza. Tenés que poder sufrir para infartarte. Yo te voy a decir una cosa, Daniel. Nos llevamos ya más de media hora de programa. ¿Podés prometerme que la seguimos en estos días? ¿Hacemos una nueva charla? Con todo gusto. No sé si no me cagaste la vida con esta charla. Te lo tengo que decir, en serio. No sé si no me... y a muchos. No sé si a partir de esta charla... ¿Sabés cuál es la diferencia para ver el lado positivo? Porque el conocimiento trae esto. La pregunta es, ¿qué haces con el conocimiento? Claro. El destino final, no te quepa duda, no es la tecnología ni la razón, es la filosofía. Si ahora entrase Sócrates o Platón, estaría mano a mano con cualquier científico. Las grandes preguntas siguen siendo las mismas y el placer sigue estando en los mismos lugares. El placer va a ser mañana encontrar estos dos libros, el 1 y el 2, de historia clínica. Ustedes escucharon cómo explica el maestro, ¿no? Gracias a la mamá, que un día le dijo, explícame más fácil, Daniel, no te entiendo nada. Y empezó a explicar más fácil. Gracias, Daniel. No, gracias a vos. Placer de los grandes. No, un gustazo. Cambiaste la vida a varios. Acordate lo que te digo, ¿eh? ¿Tenés Twitter? Creo que sí, de R. López Rossetti, no estoy seguro. Por si te quieren seguir. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Vamos a repetir. ¡Qué charla, por Dios! Ventura piensa con un dedo así, yo si no me infarté, hay que aflojar, Luisito. Ahora...